Amada Iglesia del Señor Jesucristo, amados hermanos de Fuego Santo, amigos que nos escuchan, para mí es un gozo, un privilegio volver a estar nuevamente con ustedes en este día. Los bendigo, los amo y los extraño en Cristo Jesús. Espíritu Santo, anulo mi presencia para que sea únicamente la tuya la que fluya en esta mañana de bendición. En la palabra, en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero tengo una gran noticia hoy. Nosotros los hijos de Dios hemos sido restituidos a la gloria de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque escrito está que si por la transgresión de un hombre murieron los muchos, abundarán mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Y si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque si por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un hombre llamado Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Por eso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero si el pecado reinó para muerte, muchísimo más reinará la gracia por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amada Iglesia, nosotros tenemos que ser apercibidos de lo que Dios habla a través de su palabra. No podemos decir, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Porque si nosotros hemos resucitado con Cristo, hemos muerto al pecado y no podemos seguir viviendo en él. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos al pecado, morimos con Cristo. Y si fuimos justificados, con Cristo vamos a vivir. Porque nosotros tenemos que saber que Cristo ya resucitó. Nunca más volverá a morir y la muerte no se enseñará más de él. Y también en cuanto al pecado murió, y murió una vez por todas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros también hoy debemos considerarnos muertos al pecado y únicamente vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tampoco podemos decir que vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes, por el contrario, no permitamos que el pecado se enseñara de nosotros, precisamente porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. No nos sometamos al pecado, porque si nos sometemos al pecado, seríamos esclavos del pecado y entonces le vendríamos a obedecer al pecado y eso nos llevaría a la muerte eterna. Más bien, sometámonos a la obediencia y hagamos esclavos de la obediencia para justicia y tendremos como final la vida eterna. ¡Qué bendición tan grande en Dios! Por eso nosotros no podemos desechar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que crecer cada día en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero jamás nosotros vamos a crecer en su gracia y en su conocimiento si nosotros no recibimos lo que el Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna Jesucristo quiere hacer con nosotros. ¿Qué quiere hacer? Él quiere perfeccionarnos. Él quiere cada día afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Y para qué quiere perfeccionarnos? Porque Él quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Acordémonos, hermanos, que Él empezó una buena obra y la quiere perfeccionar hasta el día de Cristo. Y nos quiere afirmar en el fundamento que ya está puesto, no hay otro, que se llama Jesucristo. Para que nuestras obras sean lo mejor que podamos sobreedificar en Él, para que recibamos recompensa. Y nos quiere fortalecer en nuestra fe. Acordémonos de algo, que Él nos dio una medida de fe. Aún nos dijo de un granito de mostaza. No le pidamos a Dios que nos aumente la fe. Más bien digamos a Dios, Señor, que nuestra fe no falte. Para que Él nos pueda establecer por siempre en su reino, aquí en la tierra y después en la eternidad. Porque acordémonos que Él nos llamó conforme a su propósito y a la gracia que nos fue dada
antes de los tiempos de los siglos por nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia ya ha sido manifestada por la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad en favor nuestro, y está escrito en su palabra. Nosotros tenemos que mirar lo que Dios prometió por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, habiendo resucitado entre los muertos. Y por nuestro Señor Jesucristo nosotros recibimos la gracia para la obediencia a la fe y por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a pertenecer a Jesucristo y por eso tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra y el mundo por Él fue hecho. Y Él vino a su propio pueblo, pero su propio pueblo lo desconoció y no lo recibieron. Por eso le extendió su misericordia a los gentiles. En otro tiempo nosotros éramos gentiles, pero ahora somos hijos de Dios. Y nosotros fuimos engendrados por Dios. Y conocemos hoy que Él fue el Verbo, quien nuestro Jesucristo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. Porque Juan el Bautista dio testimonio acerca de Él, diciendo: Él es del que yo les decía, que después de mí viene uno que es antes que mí, porque era mayor que yo. Porque de su gracia tomamos todos, y de gracia sobre gracia, y también de su plenitud. Amados hermanos, quiero decirles que la ley verdaderamente por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifestó para salvación a todos los hombres. Pero Dios nos quiere enseñar cada día que renunciemos a la maldad, que renunciemos a la impiedad, que renunciemos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, que renunciemos a todo deseo mundano y que vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, para redimirnos de todo pecado y para purificar para Él mismo un pueblo propio, santo, justo, puro, celoso y lleno de buenas obras. Acordémonos, amada familia del Señor, que en otro tiempo nosotros éramos rebeldes, insensatos, extraviados, éramos esclavos de concupiscencias, éramos esclavos de malos deseos, éramos esclavos de deleites, de placeres diversos. Nosotros vivíamos en envidia, nosotros vivíamos en malicia, éramos aborrecibles y nos aborrecíamos los unos a los otros. Pero gracias que ahora se ha manifestado la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor por todos los hombres, y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque la palabra dice en Isaías 64:6 que nosotros éramos como inmundicia y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Nosotros éramos como suciedad, hermano. Nuestra justicia era como trapos de inmundicia. Entonces Él nos salvó por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente en nosotros por nuestro Señor Jesucristo, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Óigalo bien, justificados por su gracia viniéramos a ser herederos. Claro que sí, porque somos justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Por la redención que es en Cristo Jesús. Es mediante la redención de Jesucristo, amada iglesia, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que sea el justo, quien Dios sea el justo, el que justifique a los que son de la fe de Jesús. ¡Qué bendición tan grande!
Acordémonos que en otro tiempo nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida cuando nosotros en esos delitos y pecados anduvimos en otro tiempo. Y nosotros éramos hijos de la ira como todos los demás, porque vivíamos en desobediencia, haciendo la voluntad de nuestra carne, obedeciendo a nuestra carne y a nuestros falsos pensamientos, perversos pensamientos. Y por eso nosotros éramos hijos de la desobediencia e hijos de la ira como todos los demás. Pero escrito está que nuestro papito Dios, en su gran amor con que nos amó, en su gran misericordia, estando muertos en esos delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar a sí mismo en los lugares celestiales para mostrar en este siglo y en este mundo venidero las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios, la salvación, la gracia y la fe. Y nosotros no podemos creer que la salvación es por obras, así que nadie se gloríe. Porque fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Ahora, conforme a lo que hemos escuchado, hoy tenemos un trono de gracia, el trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente, porque allí está el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Pero vayamos a Él confiadamente, con un corazón sincero, en la plena confianza que da la fe, purificando nuestros corazones de toda mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Vayamos firmes, no fluctuemos, porque fiel es el que prometió. Y allí, entonces nosotros miraremos a Jesucristo y no vamos a desechar sus enseñanzas, sino vamos a aprender de Él. ¿Y qué vamos a aprender? Vamos a aprender primero que podemos alcanzar misericordia en ese trono de gracia. Segundo, que nosotros podemos hallar gracia para cualquier necesidad que tengamos. Pero también para que aprendamos que no podemos desechar la gracia de Dios. Porque la justicia no es por la ley. Porque la justicia es por medio de la fe. Porque aparte de la ley, Dios manifestó su justicia por la fe que es en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Amada iglesia, por eso nosotros tenemos que saber que la ley no es contraria a las promesas de Dios. Pero si la ley que fue dada hubiera podido dar vida, verdaderamente la justicia fuera por la ley. Pero por eso Dios lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a nosotros los creyentes. ¡Qué bendición tan grande! Porque antes de venir la fe, nosotros estamos confinados bajo la ley. Estamos encerrados en la espera de esa fe que iba a ser revelada. Por eso la ley fue nuestro guía para llevarnos a Cristo, para que Cristo nos justificara por su fe. Pero venida la fe, nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia, y por esa gracia nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así es que nosotros tenemos que aprender y reconocer que tenemos que estar juntamente crucificados con Cristo. Y no debemos ignorar que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido y no seamos servidores del pecado, sino servidores de Dios. Y si nosotros decimos que estamos crucificados, entonces hagámoslo, porque somos de Cristo. Crucifiquemos nuestra carne con todas sus pasiones y deseos. Y crucifiquémonos al mundo, y que el mundo sea crucificado a nosotros, porque nosotros pertenecemos a un mundo mejor, de donde corresponde nuestra ciudadanía. Amada iglesia,
Y si nosotros dijimos o decimos mejor, como dijo el apóstol Pablo, ya no digo yo, más vive Cristo en mí, y lo que digo en esta carne lo digo en la fe del Hijo de Dios, que por amor se entregó a sí mismo por mí. Entonces hagamos lo siguiente: dejemos de vivir nosotros, dejemos de ocupar el lugar del Espíritu Santo, el lugar de nuestro Jesucristo, queriendo hacer nuestra propia voluntad, queriendo únicamente justificarnos con nuestro único propósito. Si Él vive en nosotros, dejémoslo trabajar. Dejemos que Cristo cumpla el propósito en nosotros y hagamos su voluntad, para que podamos vivir verdaderamente esta vida conforme a la fe del Hijo de Dios y podamos decir: gracias, Señor, por entregarte por mí. Bendito sea Dios. Y también ahí en el trono de la gracia nosotros podemos aprender que nosotros no nos podemos desligar de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces nos caeríamos de la gracia. Y cuando nos desligamos, cuando nos justificamos por la ley o nos justificamos por nuestra propia justicia. Nadie por la ley se puede justificar delante de Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, porque dice acerca de la ley que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y entonces tenemos que reconocer que Cristo Jesús se hizo maldición y nos redimió de la maldición de la ley, para que nosotros alcanzásemos por la fe la promesa del Espíritu. Y tampoco nos podemos justificar por la justicia. ¿Saben por qué? Porque no podemos nosotros tener nuestra propia justicia, ni establecer nuestra propia justicia, porque Dios nos enseña a través de su palabra que debemos obrar es conforme a la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así de que, amada iglesia, no podemos ignorar la justicia de Dios, sino sujetarnos a la justicia de Dios, porque el fin de la ley fue Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Y también podemos aprender en el trono de la gracia que nosotros, por el Espíritu Santo y por medio de la fe, esperamos la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amada iglesia, no nos dejemos zarandear del enemigo. No permitamos que alguien nos estorbe el camino que nosotros empezamos a recorrer. Nosotros tenemos que correr con éxito la carrera que tenemos por delante. Y que nadie nos desestabilice para no obedecer a la verdad, porque eso no procede de Dios. Acordémonos que, oiga bien, una pequeña falla daña toda la masa. Entonces, amada iglesia, no permitamos que nadie nos estorbe, porque el que nos estorbe ya tiene su sentencia, cualquiera que sea. Porque nosotros fuimos llamados a libertad, pero no usemos esa libertad para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios. Por eso es importante que nosotros vivamos en el Espíritu y andemos en el Espíritu. Porque si nosotros vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, las obras de la carne se van a marchitar y el fruto del Espíritu va a florecer. Entonces nosotros no vamos a ser vanagloriosos, no nos vamos a irritar unos a otros, no nos vamos a envidiar unos a otros, no nos vamos a morder unos a otros, no nos vamos a comer unos a otros y no nos vamos a consumir unos a otros. Porque aprendimos que no nos vamos a dejar engañar, porque conocemos su palabra. Y tampoco nos engañemos nosotros mismos. Nosotros tenemos que saber que Dios no puede ser burlado, que todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Pues hay una buena noticia: sembremos para el Espíritu, para que cosechemos vida eterna y no nos cansemos de hacer el bien, porque en el tiempo de Dios obtendremos una gran cosecha, una excelente cosecha, si tú y yo no desmayamos. Y nosotros podemos aprender en el trono de la gracia que nosotros, ninguno de nosotros, dejemos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo la dejamos de alcanzar? Cuando nosotros
dejamos que penetre una raíz de amargura. Esa raíz, cuando sale a la superficie, nos puede hacer mucho daño. Y puede hacer mucho daño a otros. Porque la amargura trae dolor. Porque la amargura trae rechazo. Porque la amargura trae egoísmo, trae envidia. Porque la amargura no es buena. Porque la amargura nos hace pecar. Y entonces vamos a convertir lo santo en lo profano. Y tal vez un día en que otros querramos recapacitar, ya es tarde y no tendremos oportunidad. Así que lo deseemos llorando en la presencia de Dios. Y acordémonos que nosotros no nos hemos acercado al monte que se podía palpar como en ese tiempo. No nos hemos acercado al monte que ardía en fuego, ni a la oscuridad, ni a las tinieblas, ni a la tempestad. Nosotros hoy fuimos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Fue una orden de Dios, y las tinieblas jamás prevalecen contra la luz. Nosotros nos estamos acercando a pasos agigantados, es a la ciudad del Dios vivo, al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos escritos en el libro de la vida, a Dios, el juez de todos, y a los justos, a esos espíritus de los justos que fueron hechos perfectos. Y nos estamos acercando a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el mediador del mejor pacto. Por eso, amada iglesia, nosotros no podemos rechazar lo que el Espíritu Santo está hablando. Porque Dios no perdonó en el pasado a los que desecharon, a los que nos amonestaban en la tierra. Mucho menos nos va a perdonar en este tiempo a nosotros si nosotros desecháramos a quien nos amonesta desde los cielos. Y acordémonos que la voz de Dios un día conmovió los cielos. Y vendrá nuevamente otra vez. Y no solamente conmoverá la tierra, sino los cielos. Una vez más. Hará remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Por eso tú y yo hemos recibido un reino inconmovible. Entonces tengamos gratitud con Dios. Y mediante esa gratitud sirvámosle al Dios vivo. Con temor y reverencia. Porque Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y en el trono de la gracia podemos aprender que nosotros hemos recibido la gracia y la paz de nuestro Papito Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue nuestro Señor Jesucristo el que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por eso nosotros no podemos desechar la gracia de Dios. Y no desechemos la gracia que recibimos por medio de Jesucristo, para que nosotros nos alejemos de la palabra de Dios. Porque hoy han resultado espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen que autorizar a la conciencia. Y así como en otro tiempo, o entre el pueblo falsos profetas, en este tiempo también habrá entre nosotros falsos maestros que introduzcan encubiertamente herejías destructoras, que negarán aún el Señor que los rescató. Y únicamente están asumiendo su propia perdición. Pero yo no quiero, amada iglesia, que nosotros seamos parte de ellos, que nos dejemos arrastrar por falsos maestros, por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. No nos dejemos arrastrar por ello. No permitamos que el camino de la verdad sea blasfemado, porque hay muchos que están con avaricia haciendo mercadería del pueblo de Dios con palabras mentirosas, con palabras falsas que no corresponden a la palabra de Dios.
Y ellos, hace mucho tiempo, la condenación ya está preparada. Irán a la perdición eterna por los siglos de los siglos. Que nosotros no seamos de esos. Porque acordémonos que nosotros recibimos esta palabra por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y no hay otro evangelio. Es la única palabra verdadera. No nos dejemos perturbar. No miremos a aquellos que no creen en la palabra de Dios, que únicamente se la pasan tergiversando la palabra de Dios, que se creen doctores de la palabra, que se creen suficientes en la palabra, pero la falsifican, la medran, la adulteran. Nosotros no somos así, porque aún dijo el apóstol Pablo, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica otro evangelio diferente al que os he anunciado, que sea maldito. Y volvió y lo repitió. Dios, como lo he dicho, ahora vuelvo y lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, que sea maldito. No busquemos el favor de los hombres, busquemos el favor de Dios. Agrademos a Dios y no a los hombres, porque somos siervos de Jesucristo. Amada iglesia, no nos dejemos llevar ni arrastrar por doctrinas diversas, mentirosas y falsas y extrañas. Es muchísimo mejor afirmar nuestro corazón con su gracia, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y no alimentarnos de esas falsas doctrinas, de esas doctrinas mentirosas que nunca aprovecharán, ni han aprovechado, ni aprovecharon antes, ni aprovecharán después aquellos que viven en ellas practicando esas doctrinas. Nuestro papito Dios nos habló claramente a través de su palabra, a través de sus profetas y apóstoles, que en los postreros días vendrán burladores que andarán conforme a sus propias concupiscencias. Esos burladores que no les importa la venida de Cristo, que no les importa los últimos tiempos. Esos burladores que creen que todo permanece igual desde el principio de la creación. Pero esos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y se olvidaron de que en el tiempo antiguo un mundo pereció anegado en agua. Y el cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego del día de la ira de Dios y cuando veremos la perdición de los hombres impíos. Pero no ignoremos, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir con esto la palabra? Que el Señor puede venir en cualquier momento, puede venir de repente, puede venir inesperadamente, de sorpresa. Que no nos sorprenda estando nosotros haciendo lo malo, porque el Señor va a cumplir la promesa de su venida. Lo que pasa es que el Señor tiene mucha paciencia con la humanidad, aún con nosotros, porque Dios no quiere que ningún hombre perezca. Él quiere que todos se arrepientan y que todos le conozcan. Por eso hay que proceder a ese arrepentimiento, porque está escrito que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero nosotros no debemos preocuparnos por los tiempos que vienen, ni por los tiempos que estamos viviendo. Preocupémonos más bien por vivir en santidad, por vivir verdaderamente una vida dedicada a Dios y por vivir en santidad en todo tiempo. Amada iglesia, porque nosotros tenemos que esperar y apresurarnos es para la venida del día de Dios. Porque dice la palabra
que los cielos pasarán con gran estruendo, que los elementos encendidos serán deshechos y que la tierra y todas sus obras serán quemadas. Pero nosotros no tenemos que esperar ese tiempo. Nosotros esperamos el mejor tiempo de Dios conforme a sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. Porque nosotros fuimos escogidos desde el principio para la salvación, mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. Aferrémonos a esa salvación. Aferrémonos a esa santificación. Aferrémonos a esa fe en Cristo y esa verdad que se llama Jesucristo. Porque nosotros no fuimos puestos en esta tierra para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros esperamos el arrebatamiento, o esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. Entonces procuremos diligentemente estar en la mejor posición delante de Dios hoy. Preocupémonos por prepararnos cada día por nuestra salvación y por nuestra vida eterna, para que cuando venga Jesucristo nos encuentre sin mancha, irreprensibles y en paz. Y acordémonos que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Amada iglesia, no nos dejemos engañar. No desechemos la gracia. No nos caigamos de la gracia. No dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Y acordémonos que la gracia de Dios nos fue dada a través de su palabra por nuestro Señor Jesucristo. Y fuimos llamados por gracia, por el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y recibimos la gracia por nuestro Señor Jesucristo. Y en esa gracia tenemos que crecer. En ese conocimiento tenemos que crecer. Porque en esa gracia hoy vivimos. Porque por esa gracia somos hoy sus hijos. Porque por esa gracia somos miembros de la familia de Dios. Porque por esa gracia pertenecemos a Jesucristo. Y por esa gracia hoy somos salvos. Y por esa gracia obtendremos la vida eterna. Y por esa gracia permaneceremos un día en la eternidad para siempre. Que Dios les bendiga grandemente. Los amo en el Señor. Y quiero decirle, amada iglesia, que si hay alguna persona que no le ha entregado su vida a Cristo, o si alguna persona a través de su gracia quiere recibir o hacer votos nuevamente con Dios, repita conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, qué bendición eres tú. Yo no sabía ni conocía de tu gracia, y menos sabía que tu gracia es el mejor don, y que esa gracia es un regalo de Dios, y que me la diste gratuitamente, y yo quiero alcanzar esa gracia. No permitas que yo menosprecie tu gracia. No permita que yo deseche tu gracia y me caiga de ella y me aparte de ti, porque separado de ti nada puedo hacer. Señor, si yo estoy amargado, sácalo a la luz. Porque yo no quiero que esta amargura me siga haciendo daño. Que esta amargura siga haciendo daño a muchos. Porque esta amargura es la que me tiene lleno de rencor, de resentimiento, de odio, de rechazo, de abusar de las personas. Pero hoy pido tu gracia y miro la cruz. Derrama tu gracia, Señor, sobre mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir por ellos. Y hoy te abro mi corazón y te recibo por tu gracia como mi único Señor y Salvador personal. Porque quiero vivir en tu gracia por toda la eternidad contigo. Dios les bendiga. Iglesia amada, amados hermanos que nos escuchan, amigos, los amo en el amor de Cristo. Un feliz día de la mano de Dios.